Bueno, buen día a todos, buenas tardes a todos, bienvenidos. Eh, Aguardamos un minuto más, aunque sea, así ya estamos todos y comenzamos con esta nueva presentación del espacio de discusión clínica, ¿sí? Un minutito y ya comenzamos. Se ve que es un tema que tiene mucha convocatoria. Bien. Después nosotros estamos grabando ahora, vamos a grabar la presentación, así que eventualmente después avisaremos para aquellos que no pudieron estar presentes cómo vamos a hacer para poder enviarla, ¿sí? Pero bueno. Bueno, damos comienzo entonces. La presentación de hoy va a ser sobre lo que es eh, un caso de Teria y va a estar a cargo de la doctora Mariana Moretti, la licenciada Beatriz Gripo y la licenciada Tamara Rañal. No sé si va a quedar tiempo, lamentablemente entiendo que todas las presentaciones nos está pasando, que no queda mucho tiempo para la discusión, porque es mucho el material siempre que tenemos para brindar, para transmitir, pero bueno, me parece que va a ser todo sumamente pertinente. Así que le doy la palabra ya creo que Tamara, quieren que empiece a compartir las filminas, así ya pueden empezar a compartir. ¿Les parece bien? Dale. Muy bien. Bueno, primero a todos, bienvenidos. No nos acompaña hoy la licenciada Rocío López, que fue la psicóloga tratante del caso que vamos a compartir y a conversar hoy, pero bueno, no hubiera sido posible este trabajo sin la participación de Rocío, así que le mandamos un saludo desde acá. Y bueno, lo titulamos, es una conversación sobre terias y una discusión clínica, por eso estaría bueno que nos quede, aunque sea unos minutos, para poder hacer algún intercambio. El pequeño señor Donadío, veremos después por qué este pequeño señor. El rechazo al alimento, un modo de defensa de la propia posición singular ante el estrago materno. ¿Sí? Bueno, va a iniciar ahora Mariana contándonos un poco qué es el TERIA, qué es este diagnóstico sobre el que vamos a conversar hoy. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, es un diagnóstico que de vieja data, pero que ha sido como publicado y empezó a prestar más atención y a ponerle un nombre no, desde hace no mucho tiempo. El trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos, que lo van a encontrar como TERIA o como ARFID en inglés, se caracteriza básicamente por la falta de interés en alimentarse. Y eso creo que es lo que es importante resaltar. Es decir, quien lo padece evita las comidas que tienen alguna característica sensorial o el color, la textura, el aroma o el sabor. O también puede presentarse como una preocupación por las consecuencias que le genera comer, como el temor a atragantarse o evitar probar alimentos nuevos. Y eso lleva a que se restringe la variedad de la alimentación y no se alcanzan a cubrir los requerimientos nutricionales diarios mínimos. El rasgo distintivo es la restricción o la evitación de ciertos alimentos o grupos de alimentos de una forma tan extrema que interfiere con en la vida diaria y también en la salud. Si se trata de niños, entorpece el crecimiento, y se trata de adultos, interfiere en su salud física, ¿no? Quienes lo padecen no evitan los alimentos por temor a aumentar de peso o por la imagen corporal. Esto es distintivo. Y sí interfiere, como les decía, en el funcionamiento psicosocial. Y esto es lo que lo puede diferenciar de otros trastornos alimentarios, como el caso de la anorexia. Entonces, ese es un punto a tener muy en claro a la hora de preguntar, porque nunca hay un temor a aumentar de peso o alguna disconformidad con el cuerpo en los pacientes que tienen TERIA. La mayoría quiere aumentar de peso si se trata de adultos, y en los niños no están ni anoticiados de eso. Lo que predomina es el temor a comer alimentos nuevos o a probarlos. Se considera que es un trastorno de una etiología multifactorial, como todos los trastornos alimentarios,
Es probable que haya factores biológicos que todavía no conocemos, factores médicos, psicológicos, factores ambientales y de interacción con quien provee el alimento o interacción social, ¿no? Que todo esto puede contribuir a la patogenia. Por lo tanto, decimos que la etiología de los pacientes que tienen teria es heterogénea, haciendo que cada caso sea único, y esto nos invita a pensar cada caso y buscar, digamos, determinar cuál es nuestra hipótesis sobre este paciente. A veces en los chiquitos es difícil hacer el diagnóstico porque hay comportamientos como pueden ser la neofobia o el rechazo selectivo, que se conoce como alimentación quisquillosa, suelen ser una etapa natural en el desarrollo y que forma parte del proceso de individuación del niño, ¿no es cierto? Que cuando empiezan a rechazar, mamá ofrece, en general es en el segundo año de vida, entre el segundo y tercer año, que desde el punto de vista pediátrico son como los adolescentes de la primera infancia, ¿no? Que todo es no, y es una forma también bueno, los psicólogos lo van a entender mejor y lo tienen identificado. El hecho de rechazar todo lo que venga de afuera como para imponer su propio deseo y sus gustos. Si lo miramos en el DSM-5, los criterios diagnósticos están puestos en esta diapositiva, y un poco yo resumí, no sé si quieren que se los lea, pero bueno, el trastorno tiene que cumplir alguno de estos criterios. Es un trastorno alimentario de la ingesta de alimentos, y así se determina, por ejemplo, la falta de interés aparente para comer o alimentarse, evitación a causa de las características organolépticas de los alimentos. Organoléptico quiere decir gusto, la imagen, el color, el sabor. Bueno, preocupación acerca de las consecuencias repulsivas de la acción de comer, que se pone de manifiesto por el fracaso persistente para cumplir las adecuadas necesidades nutritivas y o energéticas asociada a uno de los siguientes hechos: pérdida de peso o fracaso para alcanzar el aumento de peso esperado o crecimiento escaso en los niños, alguna deficiencia nutritiva significativa, dependencia de la alimentación enteral o de suplementos nutritivos por vía oral, o interferencia importante en el funcionamiento psicosocial. Acá se señala en este primer punto algo de descenso de peso, por eso les decía que hay que tener en cuenta siempre si hay distorsión de la imagen corporal o preocupación por el peso, lo cual haría el diagnóstico diferencial con anorexia. Bueno, en el punto B dice que el trastorno no se explica mejor por la falta de alimentos disponibles o por una práctica asociada culturalmente aceptada. Esto quiere decir que no tiene teria quien no come verduras porque en la casa no se comen, o porque no come, no sé, carnes por motivos culturales. Obviamente eso no es un teria. Y otro punto es que el trastorno alimentario no se produce en el curso de una anorexia o de una bulimia. Y por último, que no hay una causa médica concurrente o no se explica mejor por otro trastorno mental. Aquí es importante señalar que podemos hablar en este punto de algunas comorbilidades. Entre los diagnósticos diferenciales y comorbilidades, uno de los trastornos más frecuentemente asociados a teria son los trastornos del espectro autista, y dada la alta prevalencia de teria en este grupo de pacientes, algunos autores han propuesto que la presencia de síntomas de teria severos deben hacernos sospechar la posibilidad de que el paciente tenga un trastorno del espectro autista. Otras comorbilidades incluyen la discapacidad intelectual y el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. En estas situaciones, el teria complica bastante el manejo del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, porque los medicamentos que se utilizan para tratarlos en general tienen como efecto adverso la hiporexia. Se ha encontrado también una comorbilidad frecuente con trastornos obsesivo-compulsivo y trastornos de ansiedad, hasta un 72% de comorbilidad, y en menor proporción con trastornos del estado de ánimo. Bueno,
ahora vamos a contar un poco cómo es el abordaje ante el diagnóstico de TERIA. Así que, Tami, vos si querés continuar. Bueno, retomo, Mariana, un poco de lo que habías propuesto vos para abordar este punto, ¿no? Que dice que ante el diagnóstico de TERIA, el siguiente paso debe ser el desarrollo conjunto de un plan de manejo terapéutico individual y efectivo, ¿sí? En la definición de metas y expectativas de cada área, y está la aclaración ahí de contando con la participación activa de los padres o cuidadores del paciente, ¿sí? Es indispensable, sabemos en todos los desórdenes alimentarios, como trabajamos en el dispositivo de SEDA, el abordaje desde lo familiar también, sí, particularmente en los casos de TERIA, y sobre todo cuando trabajamos con niños, porque bueno, efectivamente son quienes necesitan, ¿no?, que haya un adulto ahí que pueda garantizar y cumplimentar todas las indicaciones y todo el trabajo que hace el espacio de nutrición que después Bea nos va a poner al tanto de todo lo que han inventado ahí con Valentín. En relación al dispositivo clínico de SEDA, ¿por qué la pertinencia del dispositivo clínico, ¿no?, en TERIA en particular? En TERIA en particular, y como cualquier desorden alimentario, tiene que ver con lo multifactorial, ¿no?, que comentaba Mariana en relación a la causalidad de los desórdenes alimentarios, ya que justamente al ser una patología alimentaria, la causalidad es de orden psíquico, ¿sí? Es de orden psíquico y eso repercute en el organismo, y por eso lo indispensable del trabajo interdisciplinario. A lo largo del transcurso de este caso, que después vamos a pasar a comentar, como equipo constatamos que lo que efectivamente llevó a la cura del tratamiento de este paciente fue el aplicar efectivamente el dispositivo clínico y el permanente contacto que hubo entre nosotros como equipo. Era vez a vez y consulta a consulta el comunicarnos, el repensar la dirección del tratamiento, las intervenciones en una especialidad, en la otra, y bueno, eso fue lo que surgió el efecto esperado, ¿sí? Lo interdisciplinario y lo personalizado, por supuesto, ¿no? Ahí, bueno, el aporte de la orientación psicoanalítica en relación al trabajo en el caso por caso, a no perder nunca de vista que si bien la sintomatología o lo que vemos a nivel fenomenológico puede ser muy, muy similar, las causas, ¿no?, singulares de cada quien para haber enfermado de una manera en particular son únicas e irrepetibles, ¿sí? Por eso es que abordamos este tipo de tratamientos con el dispositivo de SEDA. Y bueno, ahora pasamos a la especificidad del abordaje nutricional en casos de TERIA, que nos va a comentar Bea. Bueno, les cuento un poquito el caso clínico, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de consulta? Valentín llegó a SEDA con 5 años, fue traído a la consulta por su mamá, solicitando un tratamiento por presentar selectividad en la ingesta e imposibilidad de probar nuevos alimentos. Perdón, Mariana. Fabiana Schneider, ¿podrás silenciar el micrófono, por favor? Muchísimas gracias. Yo, pues, si lo silencio se me va la imagen. Perdón, Mariana. Bueno, les contaba, bueno, que llegó con 5 años de edad, lo traía su mamá. La mamá, una cosa que quiero señalar es que la madre venía con esta preocupación, insistiendo un poco en el pediatra, y la respuesta que tenía era que bueno, que ya se le iba a pasar, que cuando creciera iba a comer de todo. Bueno, la mamá insistió, es decir, que una mamá que buscó, eso me parece importante señalar, y uno ahí encuentra como, bueno, en esta mamá que está buscando una solución, que alguien la escuche, estamos, digamos, el puntapié inicial para decir esto va a andar bien. La mamá ubicaba que Valentina había tenido una alimentación variada hasta el 1 año y medio de vida, en cuanto a progreso del alimento, digamos, no hubo ningún inconveniente, pero al 1 año y medio presenta un episodio de atragantamiento mientras comía un bocado de tarta estando en el jardín de infantes. La mamá no estaba en esa situación. A partir de ahí, ellos ubicaban que comenzó a rechazar alimentos sólidos y a excluir gran cantidad de alimentos de la dieta. Refería que tenía miedo a comer alimentos nuevos y temor a atragantarse. No comía verduras ni frutas. La alimentación se basaba en arroz, fideos con manteca y queso crema, milanesa de pollo o de carne roja, tarta de jamón y queso, leche chocolatada y galletitas dulces, pero de 2 marcas exclusivas. La mamá también comentaba que notaba que Valentín masticaba durante un largo rato determinados alimentos, como por ejemplo las carnes,
Y bueno, habían hecho una consulta con psicología, con nutricionista, pero no lograron modificar los hábitos y no hubo cambios en la conducta alimentaria. Y bueno, y estas reiteradas consultas al pediatra, que donde obtenía como respuesta que, bueno, no era importante y se iba a resolver porque no se veía afectado el crecimiento. Eh, Así que bueno, con él, ese es el inicio de este niño. Vivía con su mamá y su papá y tenía un hermano menor. Bueno, Tami ahora nos cuenta cómo se armó el encuadre, ¿no? ¿Cómo se pensó el encuadre para el tratamiento de Valentín? Se pensó un encuadre de psicología de 2 veces por semana, que inició de manera presencial, ¿sí? En función de la escasa edad de Valentín. Lo atendió Rocío en el consultorio 3 veces de manera presencial, y era evaluar si después era factible la virtualidad también con Valentín. Efectivamente, Valentín estableció un lazo muy, muy rápido con Rocío, por lo que se pudo pasar al trabajo de manera virtual. Y no se incluyó el espacio de arte en el tratamiento, sino que el trabajo en relación a lo artístico, o sea, vía lo artístico, directamente se ponía en práctica desde el espacio de psicología, ¿sí? Ya al momento del pensar el encuadre ya estamos en lo personalizado del dispositivo, pensando qué es lo que Valentín necesitaba para iniciar a trabajar, ¿sí? Bueno, pasamos, Eli, si te parece, a la lectura clínica de lo fenomenológico, ¿sí? El trabajo con la familia. Lo fenomenológico en relación a esto que traía Mariana, ¿no? Lo que la madre presenta ahí como problemática, lo que ve que le pasa a su hijo, esta insistencia de esta mamá en buscar diferentes respuestas, ubicando que algo estaba pasando, ¿no? Y no encontrando ser alojada por el pediatra tratante, ¿no? En esto de, bueno, ya se le va a pasar, es cuestión de tiempo, y ella detectaba que cada vez el paciente restringía más alimentos, ¿sí? Que es una lucha cada vez que nos sentamos a comer. Bueno, iniciemos por la escena del atragantamiento, ¿sí? Lo traumático y la diada madre-hijo. La madre, cuando relata esta situación de la tarta de jamón y queso, que es una tarta que había hecho ella, ¿sí? Y que le había mandado al jardín, dice la madre que se da cuenta de esto porque cuando lo va a bañar a Valentín, ya habían pasado unas cuantas horas que él había vuelto del jardín, la madre ve que tiene la espalda muy colorada, ¿no? Entonces pensó que lo habían golpeado, que algo había pasado, y ahí se dirige al jardín a preguntar, y efectivamente le cuentan que Valentín se había atragantado. La madre, a partir de ese momento, consigue ubicar en el trabajo en el espacio de familia que ella empezó a tener miedo a que Valentín se vuelva a atragantar, entonces empieza a modificar el tipo de alimentos que le brinda, empieza a enviarle al jardín siempre alimentos más blandos, ¿sí? Y esto es previo a la selectividad alimentaria de Valentín, o sea, él no rechazaba ningún alimento en particular, sino que hace la madre una modificación ahí en respuesta a su propio temor. Valentín empieza a enunciar que la comida no le pasa, ¿sí? Que tengo el agujerito muy chiquito, decía, le señalaba a la madre la garganta, y la madre cuenta que le explicó a Valentín la funcionalidad del aparato digestivo, compraron libros para explicarle cómo se tragaba el alimento, ¿no? Y ahí aparece el significante curioso, que Valentín es un niño muy curioso. Le preguntaba a su mamá qué pasaba con el alimento al tragarlo, y bueno, ahí la madre da como toda esta explicación. Después de esa situación hacen un cambio de jardín, si después esa escena de atragantamiento hacen un cambio de jardín, que niegan que tenga alguna relación con lo que pasó con esa tarta de jamón y queso, pero la madre en una entrevista, después en otro momento del tratamiento, dice, evidentemente no sabían darle de comer, ¿sí? Acá empezamos a ubicar ese lugar de pasividad en el que quedaba colocado Valentín, ¿no? Como alguien a quien había que alimentar, y él en una situación absolutamente pasiva. La ausencia del lugar de sujeto para Valentín ahí, ¿sí? Esto mismo se recorta en la primera entrevista que yo tengo con la madre, donde ella se conecta y estaban tanto Valentín como el hermanito jugando atrás, entonces yo le marco algo de lo complejo, de que estén presentes, de que era un espacio privado para ella, y la madre dice, igual tengo los auriculares y no te escucho, ¿no? Yo le señalo que la escucha ella hablando del Valentín. Hacen ese cambio de colegio y Valentín empieza en un colegio de media jornada, o sea que las comidas empiezan a ser siempre en el hogar, ¿sí? Empezamos a ubicar ahí cómo lo alimentario empezó a quedar en manos absolutamente de la madre y empezó a quedar todo dentro del hogar. Al año siguiente prueban con la jornada completa, era situación de pandemia en el comedor, no era situación de pandemia, y esto fue más adelante.
Prueban con la jornada completa, no había manera de que Valentín se quede a comer en el colegio, la psicopedagoga del jardín incluso lo llevó a la cocina, le mostró cómo se elaboraban los alimentos y demás, y no hubo caso, volvió Valentín nuevamente a comer al hogar, ¿sí? Aparece después también la dificultad en las consultas con Bea, donde estaba permanentemente presente el hermanito de Valentín en las consultas. Entonces se le señala, ¿no? Se hace una intervención ahí de que las consultas tenían que estar dedicadas a Valentín, sin la presencia de su hermano. Y ahí la madre dice que el hermanito no se queda con nadie, ¿no? Se le señala que el hermanito no se queda con nadie, Valentín solo come en casa, y ahí aparece la angustia de la madre. Quiero acaparar todo, hago como que puedo con todo. Hace 1 año y medio que estoy metida en mi casa, 24 horas con la maternidad, en jogging y con rodete. Se señala lo desfavorable del exceso de la presencia y se constata en la entrevista siguiente los efectos de esta intervención. La madre sale de la casa y empieza a hacer gimnasia, ¿sí? Y empieza ella a ubicar lo favorable de poner una cierta distancia. Comenta que ella al inicio del tratamiento se quedaba escuchando las consultas de psicología atrás de la puerta para saber si Valentín trabajaba, si no trabajaba, de qué hablaban, ¿no? La madre decía, hablan de dibujitos animados. Yo me preguntaba qué función puede tener esto en un tratamiento, ¿no? Y empiezo a ubicar ahí que hay un espacio de intimidad de él que tengo que respetar, ¿sí? Empieza un poco la madre a ubicar la diferencia. La psicóloga Rocío nos comenta también que Valentín echa a la madre de las sesiones de psicología, ¿sí? La madre lo conectaba y él como que rápidamente, bueno, ya está mamá, andate. Hay una situación también en el espacio de psicología en la que Valentín come en sesión una barrita de cereal y le dice a Rocío, te cuento un secreto, que le gustaba más comer una parte en particular de la barrita, ¿no? Y ahí ubicábamos también la necesidad de Valentín de poder contar con algo por fuera de la madre, ¿sí? De la mirada permanente de la madre ahí. La mamá dice muy angustiada, no me entra en la cabeza que él no disfrute, yo no tengo dificultad con ningún alimento, entonces me parece rarísimo lo que le pasa. Se interviene señalando que hay otros modos de disfrute, otras dificultades también distintas a las de ella, ¿sí? Empezamos a hacer el trabajo de separación de esta simbiosis que había entre madre e hijo en vía de intentar habilitar ahí un lugar para Valentín como sujeto. Segundo ítem, la impotencia materna. ¿De qué madre hablamos? Me sorprendo mucho cuando escribo el caso porque la madre en primera o segunda entrevista dice, yo ya no sé qué más hacer. El tener que haber ido a buscar ayuda afuera y no haberlo podido resolver como mamá. Escucho yo ahí que ella no pudo resolver lo que le pasa a su hijo como madre, y después me sorprendo que quien no pudo resolver lo que pasaba con el alimento en un momento era su propia madre, ¿sí? Viene muy sorprendida a una entrevista de familia, diciendo que una amiga le había sugerido consultar con biodecodificación para ver qué relación había entre lo que le pasaba a su hijo con el alimento y su historia y demás. La madre dice, la verdad yo no creo en esto, me he analizado por años, pero bueno, a comprobar no pierdo nada. Le dan un formulario donde ella tiene que completar duelos o hechos traumáticos. La madre no consigue ubicar nada, le pregunta a su propia madre si había pasado algo en su vida, en su infancia. La madre no encuentra tampoco nada ahí, le pregunta a la hermana y la hermana le dice, sí, la muerte del tío. Le aparece a la madre un recuerdo, sí, infantil, ella ubica que tiene mucha amnesia en relación a su infancia, le aparece este recuerdo infantil con el que viene muy angustiada, ¿sí? Este tío materno falleció a los 11 años de la madre del paciente por HIV. Ella recuerda que el tío materno tenía ampollas en la boca. Le pregunta a su madre, en ese momento mientras estaba por completar el formulario de biodecodificación, si el tío tenía algo en la boca, estas ampollas, y la madre le constata que sí, que el tío tenía herpes y que no podía comer, ¿sí? Y ahí aparece el recuerdo del llanto de su propia madre ante la imposibilidad de las ingestas del tío. La madre recuerda la frase de su propia madre, si todo de él me duele y es feo no poder hacer nada para que coma. Ubica con angustia la propia impotencia que se le juega a Valentín. Recorta el llanto de su madre y la impotencia. La madre no sabía de esta situación del fallecimiento del tío asociado a HIV cuando ella tenía 11 años, sino que lo descubre después cuando tiene 15 años,
se sorprende, ¿no? Porque dice que ella a los 15 ya sí tenía otra noción. Dice, yo siempre metida en medicina, se pregunta qué relación tiene esto con su historia. La madre de Valentín es partera, ¿sí? El tío finalmente termina... Creo que Flor Lopategui, ¿no? Lopategui, sí. Flor, apagar el micrófono. Flor Lopategui. Perdón. Ahí está. Bueno, así que fue muy interesante ahí cómo la madre empieza a ubicar, ¿no?, lo que a ella le sucede con su hijo en relación a su propia historia. Los significantes parentales, ¿a quién nombran? Primera sesión de psicología, entra Valentina al consultorio de Rocío acompañado por su mamá, y la madre, ¿no?, toma la palabra ahí y lo empieza a definir, estructurado, rígido, ¿sí? Son todos significantes que en el transcurso del tratamiento pudimos ubicar que tenían muchísimo que ver con la madre, en una madre que tenía todo absolutamente organizado, cronometrado, y los chicos llegaban del colegio a tal hora, merendaban a tal hora, se bañaban a tal hora, ¿sí? Y es algo que la madre pudo descontracturar y flexibilizar mucho a lo largo del tratamiento. Aparecen otros significantes también en relación al miedo a los cambios, al miedo a lo nuevo. A Valentín le costaba mucho desprenderse, por ejemplo, de las zapatillas. Cuando había que hacer un cambio de zapatillas era para él una situación de muchísima angustia. Tenían que comprar la misma marca de zapatillas una y otra vez, era el único modo en el que él aceptase dejar las zapatillas viejas, ¿sí? Cuando cambiaron el auto, muchísima angustia de Valentín, cuando se mudaron, y una dificultad enorme incluso en desprenderse hasta de juguetes viejos y rotos. El papá tenía como que arreglárselos permanentemente, ¿sí? Un paciente como supuestamente con mucho miedo a los cambios. El miedo paterno, ¿sí? El miedo a lo nuevo. ¿De quién era este miedo a lo nuevo? El padre en el transcurso del tratamiento tiene un ascenso laboral, ¿sí? Viene él a la consulta como entre contento y asustado, diría, y dice que este cambio es un cambio de posición, un ascenso, un crecimiento, ¿sí? Y ubica ahí cuánto él es agarrado a lo conocido, pero bueno, eso provoca un estancamiento. Leemos este estancamiento, esta dificultad en el crecimiento, ¿sí? En el efectivamente tomar una posición ahí en relación a los padres para con sus propios padres, eran padres que estaban como muy colocados en un lugar como de mucha impotencia por el discurso de los abuelos, de Valentín, frases de los abuelos como, dejámelo un fin de semana y vas a ver cómo come, vos lo que tenés que hacer es conseguir que desayunes, ¿sí? Y los padres realmente colocados ahí en un lugar como de no poder o no saber hacer otra cosa ahí con su hijo. A partir de ese momento leemos un reordenamiento generacional, ¿sí? Padres que efectivamente empiezan a funcionar ahí como padres y que consiguen también despegarse un poco esa posición de hijos de sus padres, de alguna manera. Lo pensamos como la deconstrucción de un síntoma familiar, ¿sí? Esto del estancamiento, el miedo a lo nuevo, el miedo al crecimiento. Se interviene sugiriendo sustituir el término nuevo por distinto, diferente, en la apuesta de desarmar esa relación que establecían entre la novedad como algo necesariamente traumático y poder empezar a pensar la novedad, lo distinto, lo diferente como una posibilidad, ¿sí? Con todo lo que a la madre le representaba, lo distinto o diferente a ella. Todo lo que era distinto o diferente a ella era un problema. En relación al deseo paterno, historiza la madre esto en una entrevista sola, se cuenta que el papá de Valentín quería ser jugador de fútbol, ¿sí? Él jugó en Chicago, no pudo llegar a primera división, y aparece ahí el significante frustrado. Otro significante parental que aparecía mucho en relación a Valentín, tener obstáculos con la frustración, dificultad en la frustración, y lo que constatamos después es que finalmente era algo que tenía más que ver con la posición paterna, ¿sí? Este padre hace un secundario técnico con orientación en mecánica, empieza a estudiar después ingeniería mecánica, en ese momento se separan sus propios padres, la madre se va de la casa, él queda con el papá, y el padre de Valentín interrumpe, ¿sí? Ahí su carrera, la madre marca esto como un momento de ruptura en la vida del papá de Valentín, y finalmente él termina trabajando en un taller mecánico donde no lo convocaba nada ahí de lo laboral, y este ascenso sí era en una posición donde empezaba a aparecer tal vez por primera vez algo del disfrute en el papá de Valentín. Era un padre muy caído también desde el deseo, ¿sí? Pasamos, Elia, a la próxima, si te parece, para hablar del saber materno.
Valentín retoma casi la doble jornada y no hay comedor, por situación, acá sí es la situación de pandemia. Entonces la madre viene al espacio de familia planteando que había dos opciones: o se le manda una vianda fría para que coma en el cole, o ella lo retiraba, le daba de comer en el auto, ¿sí? Nuevamente adentro con la madre en este momento de un auto, y después lo llevaba de vuelta al colegio. No dimos lugar a que sea lo del auto, apostando a la comensalidad y en un contexto también por fuera de la casa, ¿sí? Bueno, ahí se indica que se trabaje con viandas frías en el espacio de nutrición, y la madre viene muy, muy preocupada porque Bea no le había mandado las recetas para las viandas, entonces, ¿qué es lo que ella le iba a mandar de comer a su hijo al colegio? ¿Sí? Así que bueno, era ahí la urgencia, porque Valentín no iba a comer si ella no le mandaba la comida. Escuchamos que la madre da por sentado que Valentín no come por fuera de la casa, ¿sí? Ni lejos de ella, entonces le daba como un doble desayuno para garantizarse, ¿no?, que él esté alimentado, porque no iba a comer en el jardín. Bueno, Bea no le manda finalmente por un tema de tiempos, no llega a mandarle estas recetas, y viene la madre muy sorprendida a la consulta siguiente diciendo que había encontrado un libro que ella le había comprado a Valentín, que es Ñam Ñam, es un libro de Narda Lépez, y que recurrió a ese libro para encontrar un recurso ahí para mandarle vianda a Valentín, ¿no? Se le señala eso, ¿no? Que bueno, que ella supo qué hacer ahí, que ella también puede hacer sin la nutricionista, y la mamá se sorprende mucho de la buena aceptación y la buena recepción de Valentín cuando ella le da el libro. Lo hizo de una manera muy interesante la mamá, porque no le hizo ningún señalamiento en relación a lo alimentario, sino un libro que ella le había comprado a él cuando era chiquito, ¿sí? Valentina, y queda muy enganchado con este libro. El saber hacer de la madre se empieza a constatar en distintas situaciones, ¿sí? La escena de los canelones verdes, le digo yo, Bea le da una receta de canelones verdes, el verde era el gran problema para Valentín, ¿no? Dentro de los alimentos los verdes eran los peores para él, y la madre, cuando se los sirve en la mesa, Valentín le dice: no los puedo ni mirar, y la madre dice: bueno, no los mires, y viene como muy interpelada en sí, ella hace bien en meterle la comida a Valentín en la boca, que era una modalidad muy del papá. Y lo que pudimos constatar ahí es que no es que ella le metía la comida a Valentín en la boca, sino que él le solicitaba que le dé esas primeras cucharaditas para probar, ¿sí? Que había una demanda ahí del niño que estaba pidiendo ayuda. La madre hace eso y Valentín sigue comiendo los canelones solo. Cuando lo despide a la noche en la cama, Valentín le dice... La madre viene como muy emocionada con esto. Gracias, mami, por cocinarme tan rico, ¿sí? La mamá se sorprende en relación a que empieza a aparecer el gusto, el disfrute de Valentín con el alimento. Y después de decirle eso, le dice: igual la próxima lo podemos hacer blanco, ¿no? Así que bueno, fue muy gracioso cómo él seguía ahí intentando estar aferrado a esos alimentos que le eran conocidos. Con la tortilla de papas pasa un poco lo mismo. Valentín come tortilla de papas con cebolla en la casa, la madre le manda la tortilla de papas con cebolla al día siguiente al jardín, y Valentín en el jardín no la come. Cuando la mamá le pregunta por esto, le dice: porque vos no estabas ahí, mami. Y la madre le dice: a mí me parece que él tiene que internalizarme, aunque yo no esté ahí en presencia, yo estoy, yo lo acompaño. Se interviene señalándole que la internalización no es sin la ausencia, ¿sí? A partir de eso empezamos a ubicar que la madre empieza a darle un poco más de lugar al papá para que empiece a operar ahí, que es algo que nosotros escuchábamos que Valentín necesitaba mucho. El saber sobre la masculinidad y el no saber materno. La escena de los huevos, ¿sí? Le digo yo, y así la nombramos en el equipo. El hermanito tenía hidrocele comunicante. Mariana ahí tal vez nos pueda ayudar un poco más, pero bueno, es una inflamación en los testículos, entiendo, Mariana, en líneas generales, ¿no? Para transmitirlo. Sí, sí, es algo congénito y bueno, creo que fue que lo descubrieron, o no sé bien cómo, no me acuerdo exactamente la escena, pero terminó en una resolución quirúrgica. Quirúrgica, efectivamente, tuvieron que hacer una cirugía. La madre cuenta que le está cambiando los pañales al hermanito menor, ¿no? Le parece que tiene un testículo un poco inflamado, y la madre dice: yo estoy acostumbrada a ver genitales femeninos, la madre es partera, yo soy mujer, yo no entiendo nada de huevos.
La madre convoca al saber del padre, ¿sí? El padre mira los testículos inflamados, y sí, no, esto es un desastre, no, la madre le saca una foto, se lo manda a una amiga que es pediatra, la pediatra dice, no, corre ya una guardia. Y cuando el padre está constatando ahí los testículos del hermanito, Valentín se baja los pantalones, y una madre muy pudorosa, no, tapate, cubrite, se baja los pantalones y le dice, ¿no ves? Le dice, ¿por qué no me preguntaste a mí, mamá? ¿No ves que mis huevos no están grandes como los de él? ¿Sí? Se le señala a la madre que él de eso sí sabe, hay que empezar a habilitar el saber, ¿sí? Que tiene este niño. Porque el padre había llegado más tarde, o sea, estuvo un montón de tiempo sin preguntarle a este pequeño señor Donadío, ¿sí? Que tenía un saber ahí sobre los testículos. Ubicamos que tenemos que empezar a convocar más ahí al papá, ¿sí? En un acompañamiento en relación a la masculinidad. Se indica que empiecen a alternar los padres en espacio de nutrición, que empiece el papá a participar fijo en el espacio de BEA, porque por horarios y motivos laborales nunca podía. El papá organiza sus francos laborales para poder estar en la consulta de nutrición y para poder llevarlo a Valentín a natación, ¿sí? Y la mamá viene como muy sorprendida porque efectivamente aparece también el disfrute de Valentina en relación al vestuario de hombres. Cuando iba con la mamá, la madre lo cambiaba en el vestuario de mujeres, ¿sí? Ahora iba con su papá al vestuario de hombres. Aparece también ahí una convocatoria de Valentín a su papá para entrenar juntos. El papá hacía actividad física en el jardín de la casa, ¿no? Y Valentín diciéndole, hoy es el día en el que entrenamos, papá, hoy entrenamos. Ahí constatamos cuando el padre empieza a participar en el espacio con Bea, como bastante rigidez, Bea, ¿no? Del papá en relación a lo lúdico, en relación al juego. Me decía, le cuesta un poco a este papá jugar. Y bueno, ahí pensamos conjuntamente como equipo en que el padre prepare previamente las recetas que trabajaban con Bea en consulta para que ya haya una dinámica y algo previo establecido entre padre e hijo. Porque si no era lo preparaba la mamá, llegaba Valentín del colegio, la madre ponía la preparación que ella había hecho, se sumaba el padre, pero no había ahí efectivamente algo conjunto de padre e hijo, ¿sí? Pensamos distintas estrategias, jugar con el cuerpo, un papá muy de lo físico, que hagan algunas escondidas en contexto de la consulta de nutrición, ¿sí? Digo, para señalar ahí también lo personalizado, ¿no? Cómo íbamos buscando en función de lo que requería efectivamente este chico y esta familia. La dificultad en la operatoria de la función paterna, el papá ubica, y lo trajeron ambos padres, como que la mamá era muy de la vía de la insistencia, ¿sí? En que Valentín coma, de exigirle que no, que lo tenía que probar, que lo tenía que terminar, y el papá ubicando que él tendía a retroceder ante eso, ¿sí? Se armaban unas dinámicas en la comensalidad bastante complicadas, donde finalmente los padres se terminaban desautorizando, y el papá ubicando esto como problemático y que ellos tenían que llegar a un acuerdo. Ahí ubicamos como el padre terminaba quedando como socio del síntoma, ¿sí? Porque ofrecía, el paciente decía no quiero, y el padre, bueno, no, si no quiere no hay que presionar, no hay que insistir, pero era la propia dificultad del padre, ¿sí? En imponerse ahí y sobre todo delante de la madre. El alimento empieza a quedar en un lugar como de negociación, la madre que sí no se alimentaba, entonces no lo iba a dejar entrenar con el papá, y se empieza ahí a indicar intentar dar vuelta a eso, que el alimento empiece a ser una ganancia para Valentín, que entrene con su papá, ¿no? Y que después sea, bueno, y ahora nos vamos a alimentar como deportistas, como los deportistas que somos. Empezar a prestarle también significantes más vivificantes al sujeto. Indicamos que las cenas queden a manos del padre, ¿sí? Por todo este obstáculo que ubicaba la mamá, que a ella se le generaba en los momentos de la comensalidad. La madre decía, son 4 batallas al día, estoy cansada de batallar, ¿sí? Se empieza a ocupar el papá de las cenas y la madre empieza a ubicar como una gran mejoría en Valentín. Efectivamente el padre pudo empezar a operar ahí, ¿sí? La mamá se sorprende porque escucha que el padre le pregunta a Valentín, ¿querés probar esto? ¿Querés probar lo otro? A diferencia de ella que impone, ¿sí? Ella sí le preguntaba al hermanito menor, porque ubicamos en consulta que ella sabía que sea el modo en el que convoque al hermanito menor a través del alimento, el hermanito respondía. El hermanito era como una especie como de glotón, contaba Bea, que comía y comía en las consultas de nutrición, ¿no? Y que ella ya daba por sentado que Valentín iba a rechazar el alimento. Fue todo un trabajo con esta mamá, el que no dé por sentado el rechazo ahí del hijo.
Valentín empieza a convocar mucho al padre, ¿sí? A través del juego, van a comer juntos solos un día, se empieza también a señalar la importancia de tener espacios a solas, van a comer juntos un día, Valentín pide que se repita, pide ir de vacaciones al mismo lugar que habían ido el año pasado, ¿no? Cuando pregunto por qué le gustó a Valentín de esto, el papá se da cuenta que quedaba un poco repartido ahí el tiempo, iban juntos a la playa a la mañana, a la tarde el hermanito y la madre dormían la siesta, y el papá dice, y las tardes eran nuestras, ¿sí? De él y de Valentín. Era un momento que Valentín le gustaba mucho, el papá decía, nos íbamos a tomar un helado, nos íbamos a los jueguitos, nos íbamos a la pileta del complejo. Así que bueno, empezamos a apostar mucho ahí al acompañamiento de este papá. La angustia del crecimiento. Noche previa que Valentín cumple los 5 años, o sea, los 6, perdón, si él entró con 5, se angustia muchísimo, vienen los papás muy, muy desorientados, ¿no?, de qué le pasaba, y Valentín consigue decirles que no quiere cumplir 6 años porque su número favorito es el 5, ¿sí? Hasta en eso quería él quedarse, siempre en lo mismo, siempre en el mismo lugar. Los padres ahí ubican, ¿sí?, la enorme dificultad con el cambio, con lo nuevo, se les devuelve algo de esto, ¿no? De quién es la dificultad, de quién es ese obstáculo, y se hace también psicoeducación, ¿sí?, explicar el crecimiento como un duelo. La madre se sorprende mucho, me dice, no lo había pensado, ¿no? Bueno, sí, es dejar una posición infantil, ¿no?, el pasaje a primer grado, salir del jardín y empezar la primaria con los 6 años. Y ahí efectivamente viene el paso a primer grado, que Valentín estaba como muy angustiado por esto, muy preocupado al principio, y llega un día muy contento, después de hablar con sus seños de sala de 5, y le dice al papá que está contento porque va a pasar a primer grado, porque ahí ya no lo llaman más por el nombre, sino por el apellido, ¿sí? Y a partir de esa entrevista fue que le quedó a este pequeño, el pequeño señor Donadío. Yo me referí de esa manera a través del grupo un montón de veces. Bueno, eso en relación al trabajo con familia, para la evolución nutricional. Bueno, yo me voy a adelantar un poquito a cómo fue y así le damos lugar a Beatriz para que cuente todo el arduo trabajo que tuvo con esta familia. Desde el punto de vista médico, él nunca tuvo un problema en relación a su crecimiento. Podemos ver en la primera imagen que, bueno, con los datos de inicio y en cuanto a peso, talla e índice de masa corporal, están dentro de situaciones saludables, no hubo ningún inconveniente, y durante todo el tratamiento digamos, su progreso fue el esperado para un chico de la edad, con aumento de la talla, que bastante importante. Se ve que de alguna manera mejorar la variedad implicó que tuviera un buen crecimiento, pasando de una talla inicial en un percentilo 10 y luego al alta, al percentilo número 13 de estatura. Y respecto del índice de masa corporal también se acomodaron, digamos, de un percentilo alto fue a uno un poquito más bajo, cercano al 50, pero no hubo ninguna cuestión de riesgo clínico. Por eso las consultas médicas fueron una vez por mes para monitorear básicamente esto. Como se trataba de un niño, ponemos especial énfasis en el crecimiento en estatura, ¿no?, porque son oportunidades perdidas en la infancia cuando no controlamos el crecimiento en talla. Lo otro se puede recuperar, pero lo que más se deteriora ante una deficiencia nutricional en un niño es el crecimiento en talla y lograr que puedan expresar todo su potencial genético en relación a la estatura. Así que en estas dos diapositivas que siguen les muestro las tablas de percentilos, donde no hubo mucho cambio en el índice de masa corporal en este breve lapso de tiempo, y la segunda diapositiva es de el progreso en la estatura. Bueno, y ahora sí, Beatriz nos va a contar un poco la educación alimentaria que se hizo en esta familia. Bueno, la educación alimentaria, Valentín, a mí me gustó ponerle un traje a medida y bueno, quedó bien con el título que eligió Tamara, el pequeño señor Valentín. En los casos de TERIA en general vamos a trabajar siempre el caso a caso.
algo importante para tener en cuenta es que no vamos a dar nunca un plan alimentario. A veces los padres lo reclaman, pero en realidad no vamos a tratar de cambiar lo que comen. Tampoco nos vamos a poner a decir que son alimentos poco saludables o a criticar lo que vienen comiendo. O sea, el paciente es algo que para los nutricionistas nos puede resultar raro, que vamos a estar mirando y vamos a estar mirando lo que come y lo que quiere comer. Y no vamos a dar demasiada opinión, porque al principio come lo que viene comiendo y tenemos la suerte, si tenemos la suerte de que no sea un paciente de gravedad y que come y que está bien en sus percentilos. Entonces, estamos tranquilos para la educación alimentaria. Y eso es muy importante porque el paciente también se presenta tranquilo en nuestras consultas cuando nosotros no empiezan los padres a machacar con la leche si no toma leche, sino que vamos a ir despacito, siempre que el cuadro lo permita. Y entonces, la idea va a ser presentar los alimentos, exponer los alimentos de manera positiva y de manera divertida en lo posible. ¿Y de qué manera? De la que a cada uno le venga mejor la imaginación y la creatividad. Puede ser un juego, puede ser un cuento, una adivinanza, un plato decorado, destacando las propiedades del alimento que elegimos por las virtudes que tiene con respecto al deporte, a la inteligencia, a lo que les parezca que con ese nene va mejor, con un juguete comparándolo o que lo come algún superhéroe. O sea, cada alimento lo podemos presentar de la manera que más uno pueda lograr con su creatividad, ¿no? Y otra de las cosas es, también puede ser elegir las carencias que puedan tener. Por ejemplo, si no está tomando leche en un niño, bueno, por ahí vamos a empezar con los lácteos. Podemos empezar por los colores, podemos empezar por los grupos de alimentos, pero siempre vamos a empezar con un alimento consensuado y en lo posible que en algún momento comió, para que sea conocido. Y que diga sí ese alimento, no, yo le digo tal alimento vamos a probar y dice no. Bueno, si dice que no, lo pongo a lo último de la lista para volver en otro momento. Entonces, así es como que con Valentín llegamos a conocer 40 alimentos entre frutas y verduras y alguna que otra legumbre. Bueno, acá puse juego, plato, pero ya les digo, no es solo un juego o decorar un plato, pueden ser muchas otras cosas. Y pensar, conociéndolo en la primera, segunda consulta, ir escuchando lo que dice, los superhéroes con los que juega, o si juega los jueguitos por computadora, ir viendo por dónde lo vamos a acercar al alimento, ¿sí? En una situación que lo divierta, ¿sí? Y también trabajar a la vez con los padres para que no lo presionen, no lo extorsionen y no lo premien con otras cosas o con otras comidas que no son las mejores para él. Eso es fundamental. Con esta mamá se trabajó mucho porque ella presionaba mucho, el papá no, pero sí la mamá de Valentín. Entonces, Valentín al principio tiene algo de alguna sensibilidad sensorial que realmente no era tal porque fue cediendo muy rápido. No quería pegotearse, no quería mojarse si era un alimento que soltaba algún jugo, no se quería ensuciar las manos. Esto siempre se lo respeté y le dije, bueno, que ponga las manos mamá, vos agarrá un cuchillo y un tenedor, o una cucharita, o tocalo con un papel, o sea, siempre respetando porque bueno, no soy terapista ocupacional, entonces fui más bien por los alimentos que él sí podía tocar, los que no eran pegajosos, y después cuando esto se dio, bueno, tengo el episodio de la sandía, que imagínense la textura que tiene la sandía, y el jugo que suelta y cómo uno queda todo pegoteado, y él jugó con las semillas de sandía, jugamos, fue
realmente después les voy a leer lo que dice él. Terminó plantando una semillita para tener una planta de sandía. O sea, fue muy linda esa actividad y la madre no podía creer lo que veía del chico que no quería tocar la banana, por ejemplo. Entonces la madre, ¿por qué es difícil? Bueno, porque la madre se presenta como que ella come de todo, como que no entiende por qué su hijo no disfruta, y también con una postura rígida frente a la comida. Para ella había alimentos saludables, es del área de médica, de medicina, entonces hay saludable, no saludable. El nene nunca había comido salchicha y no la quería ni ver a la salchicha. Por ejemplo, digo como un ejemplo de un alimento. Otra cosa que pasó con Valentín es que la mamá a veces estaba un poco seria, molesta, porque habíamos probado un alimento en la consulta y después cuando ella se lo quería dar, lo rechazaba. Y entonces empezó a tratar de compararse, que conmigo sí, con ella no, y esto yo enseguida traté de frenar esto y de empoderarla a ella, de que ella y ella, que la madre era cuidar mucho ese vínculo para que la madre no vaya a quedar nunca en ninguna de las consultas por fuera del juego y sentirse que había alguien que fuera mejor que ella para el cuidado del niño, ¿no? Y de la presentación de la comida. Tuve también una reunión larga donde ella me contó todas las angustias y lloró incluso de que no veía avances. Ya llevábamos un mes de tratamiento y no veía avances, y entonces yo ahí traté de mostrarle que sí tenía avances. Mira, ahora toca, mira, ahora probó, mira, todavía no lo come, pero esto lleva tiempo. Y yo le hablaba de meses, nunca le hablé de años, pero sí le hablaba de meses, de tiempo, que no se resuelve de un día para otro. En cuanto al papá, y una cosa importante es que cuando trabajábamos con el papá, al principio, y casi siempre ella se conectaba y participaba de una manera agradable, digamos, cuando estaban trabajando con el papá. Entonces eso fue bueno, que ella pudiera estar también cuando estaba el papá, por lo menos al principio. Después ya, por un motivo, por otro, no se conectaba, y ahí también se empoderó el papá como el cocinero para algunos momentos en esta familia. Porque el padre al principio, en nuestra primera entrevista, la mamá comentó que no le gustaban muchas verduras al padre. Esto no quedó muy marcado en el tratamiento, pero era algo que ocurrió en esa primera consulta. Y yo le dije, bueno, pero entonces yo tengo un libro, le digo, Verdulín, le voy a enseñar también a Valentín y al papá. Y ahí el papá, digo que no le gustó nada, que él iba a tener que comer algo diferente. Así que al principio de las consultas estaba como en silencio, pero al final terminó jugando, y la verdad es que eran muy buenas las consultas, tanto con la madre como con el padre. Valentín podía trabajar, estaba esperando el momento de la consulta de nutrición. Alguna vez el Zoom andaba mal y se preocupaba. La madre un día me dijo, se había agarrado la cabeza porque no podía tener la consulta, ¿viste? Y íbamos a hablar de algo que a él tanto no le interesaba, algunos alimentos. Así que el último que me gusta destacar es el tema del hermanito, que fue tremendamente difícil porque era un nene simpatiquísimo que estaba ahí en el costadito. Las charlas fueron siempre por Zoom, las consultas, y estaba haciéndome caritas y yo tenía que trabajar con Valentín. Y cuando podía manotear los alimentos que estábamos trabajando, que eran comestibles en crudo, bueno, se los comía, se comía todo, y la madre decía, mirá cómo come. Bueno, gracias a que trabajan con los padres, acotamos a esta mamá felicitando al que sí come y diciendo, y Valen no come, mirá cómo come. Bueno,
tremendo, esas escenas que se fueron suavizando hasta que terminamos en un momento que pudimos dejar a que Bastian, que era el hermanito, esté en un rincón jugando con otra cosa y no ahí en el medio de la consulta participando como fue al inicio. Bueno, les quiero hacer un punteo, espero estar bien de tiempo, pero les hago un punteo rápido, ¿sí? De cómo fueron estos meses de tratamiento que tuvimos con él, así como que en mayo recibo un paciente que come lo que mencionó Mariana, ¿no? Pocos alimentos. Y ahí lo primero que intento en el primer encuentro es dar el primer golpecito sobre la educación alimentaria, que es que necesitamos comer diferentes alimentos, y más colores, más formas, más texturas, distintos tamaños. Y ahí él empezó a pensar, que con 5 años, qué formas le faltaban, qué colores, qué texturas. Y ahí pudimos empezar a hablar de alimentos posibles para él. Ahí me contó que a él no le gustaba el olor de la banana, que por eso no comía banana, que no le gustaba la textura del tomate, que por eso no comía tomate. Y bueno, y así algunos otros, ¿no? Así que empezamos con la introducción de la manzana porque era lo que conocía. Para junio, un mes siguiente, y seguimos con frutas, por lo menos el primer mes y el segundo, ¿no? Pero él, para el mes de junio, que era el segundo mes de tratamiento, había una referencia que aparecía en los registros alimentarios que decía no apetito, no apetito, y la madre empieza a ver una buena evolución porque aparece el hambre, come con hambre, tiene hambre, se comió todo porque tenía hambre. Siempre más que nada comía las comidas que él venía comiendo, pero empezaba a agregar una porción pequeña de fruta todos los días. Eso fue nuestro primer aliciente de que íbamos por el buen camino. En julio prueba la banana, que no le podía ni sentir el olor, así que ya la prueba. Come fideos que hacía el abuelo, que no comía por ahí alimentos diferentes de los que comía en su casa. Y en julio empieza a manipular las verduras. Empieza a tocar, cosa que en los meses anteriores costaba mucho que toque los alimentos. Prueba una torta de zanahoria y le gusta, y ahí vuelvo a tener una entrevista con la madre, que es muy importante, las entrevistas con las familias del lado de nutrición, porque ella es el apoyo mío en las consultas, entonces necesito todo de ella cada vez que se sienta en la consulta. Entonces, ahí ella lo encuentra más activo frente a la alimentación, lo ve que se anima más a probar, y también aprovecho para contarle que los alimentos hay que probarlo no 2 o 3 veces para que le guste, que ella tiene que volver a insistir con todos los que él conoció y probó, porque llevan hasta 10, 15 veces intentar con el alimento para que realmente pueda decir, no le gusta, listo, lo sacamos de la lista. Así que continúo por agosto, donde él prueba el tomate, que yo digo, nombro los primeros alimentos, que no pasó tanto tiempo desde mayo, donde él ya lo prueba, la mamá lo esconde, se lo dio escondido y después le dijo. Bueno, fue la manera que ella encontró, y yo esto se lo festejo y le digo que está muy bien, que así que vamos bien, y eso también ayuda mucho porque ya lo ve que el nene no se angustia. En otro momento le decía que el alimento tenía escondido algo y se angustiaba y lloraba, me engañaste. En este caso, él no se angustia y dice, bueno, lo comí, como que lo aceptó. Y tenemos el evento del la mousse de arándanos, donde él come arándanos solitos y me cuenta que él los conocía y que no sabía que le gustaban, que pensaba que no le gustaban. Y como los comió un montón, le parecieron riquísimos, yo le digo, ¿viste cómo
te perdiste de probar porque no. Y ahí empieza también a mostrar el interés de que sí, de que se perdió cosas por haber estado tan rígido al probar. Y acá yo recorto lo que dice Rocío en el mes de agosto, casi sobre el final de agosto, que Valentín comenta espontáneamente los nuevos alimentos que le gustan y los que no. O sea que él empieza a hablar de que hay nuevas cosas que le gustan. En septiembre es donde come los canelones verdes, que era algo impensable en Valentín. Come zanahoria, come ají, come cebollas, manipula las verduras, huele, me acuerdo que ese mes creo que probamos el puerro, que tiene un olor muy fuerte el puerro, y juega con el puerro y lo huele y se lo pasa por la cabeza, por la cara. O sea, realmente ahí empiezan unos avances que también aparece un comentario que recorto de Rocío que dice que comenta las actividades que hicimos y le cuenta que probó alimentos nuevos y le gustaron. En octubre, que fue su cumpleaños, cantamos el cumple en la consulta. Yo les propuse una torta de zanahoria y él comió la torta de zanahoria que hizo su mamá para su cumple con el número 6. Y ese mes incorporó zapallitos, berenjenas, buñuelos de espinaca. Ya no se angustiaba más y cuando algo no lo quería comer simplemente decía no lo quiero, y esto era respetado en la familia y sobre todo por la mamá, que no le insistía más, así dale, sí, no. En noviembre ya puedo hacer una lista de todo lo que come: zanahoria, cebolla, arvejas, batata, manzana, sandía, bueno, arándanos, manzana, banana. En un momento que es el mes siguiente, bueno, acá está el comentario de Rocío, que con Rocío se encuentra en el jardín donde está plantando, porque se escapó de mi consulta al final, porque quería ir a plantar la semillita, quería tener una planta de sandía. En diciembre él tiene un cumpleaños, creo, y es donde prueba la salchicha y le gusta. Y acá viene lo importante, que es que la familia lo celebra. Esta madre que estaba tan pegada a que solo le iba a dar lo saludable, puede festejar que su hijo probó la salchicha. Y dice, no lo puedo creer, decía, de ella misma, ¿no? Y comió una comida como son las berenjenas a la parmesana, que uno no se la espera. Él pidió probar el limón y comió una cremita de limón que hicimos juntos. Así que, bueno, en diciembre elegimos platos para preparar con frutas y verduras en Navidad. Y en enero, que fueron mis 2 últimas consultas con él me cuenta que come el budín de banana. Banana que no la podía oler al principio, y me lo dijo él mismo, y había comido un budín de banana. Así que ahí en enero me reemplaza Romy Laino, donde con ella trabajó la incorporación del pescado, que era una de las pocas cosas que le quedaba por probar, porque ya la verdad que su alimentación tenía todos los grupos de alimentos. Y recorto por último el comentario de Mariana Moretti, que dice: cese de la selectividad en la dieta de Valentín, la mejoría se refleja en otras áreas del comportamiento, Valentín prueba muchas otras cosas nuevas además de los alimentos, refiere que ya no tiene miedo de probar nuevos alimentos y que se encuentra en condiciones del alta. Pero para nosotros no fue tan fácil el alta. Así que dejo a... Muestro, Bea, antes las fotos de las sesiones. Sí, sí. ¿Querés Tengo contar muchas algo? más, pero están... Bueno, ahí al principio les costaba decorar platos, jugar, pero la verdad es que estas son de ya agosto, donde hacían realmente unos trabajos, la madre o con el padre también decoraban platos, y él se entusiasmaba mucho en prepararlos y después los probaba realmente, porque los había hecho él.
por sobre todas las cosas. Lo que él creaba, lo probaba, eso pasó. Ese es cuando trabajamos la frutilla, que usó el rayo McQueen por el color, y me encanta, y bueno, algunos se rebelan a probarlo, pero Valentín fue un muy lindo paciente. Bueno, y pasamos al También pensar el querés alta. retomar vos. Sí, que fue tal vez más ahí un obstáculo del área de salud mental del equipo, podríamos decir, porque desde el espacio de nutrición es como que ubicaban, ¿no?, los avances, que no había un obstáculo en relación a lo alimentario. Sí, estamos hablando de un paciente que Mariana enumeraba al principio, no recuerdo, Marian, la cantidad puntual de alimentos, pero los podíamos contar con los dedos de una mano, ¿no?, los alimentos que él incorporaba. Y Valentín termina el tratamiento comiendo tacos mexicanos, ¿sí?, con la madre, y enganchados como en esta propuesta familiar de las comidas de otros lugares, y cuando lo despedimos se iban a hacer arepas venezolanas, ¿no? El padre no estaba al tanto de esto, dice, ¿cómo que ahora vamos a comer arepas? Dice el padre en entrevista conjunta, ¿no? Y la madre le dice, sí, es algo que arreglamos con Valentín y que vos no estás al tanto, pero empezó todo este interés por comidas de otros lugares del mundo, por otras frutas, por otras verduras. Un paciente que entró comiendo, ¿no?, contaditas cosas, se fue comiendo alimentos sumamente diferentes, y aparte el modo también de elaboración, ¿sí? Él comía como todo como por separado, y se fue comiendo guisos de lentejas, o sea, preparaciones sumamente compuestas, ¿sí?, elaboradas. Apareció mucho también el disfrute de la mamá en cocinar, que era algo que no le gustaba. Terminaron comprando moldes y cosas para hacer muffins, ¿no? Y como muy enganchados familiarmente con todo esto. Pero el tema del alta, porque digo que tal vez el obstáculo ahí del equipo de la parte como de salud mental, la mamá empieza a ubicar cansancio en Valentín con el tratamiento, sobre todo con el espacio de psicología, como que a las consultas, como dice Bea, de Bea iba re contento, llevaba todo lo alimentario, y había un día en la semana que él tenía solamente consulta con Rocío, ¿no? Después los jueves era que tenía con vos, Bea, con Rocío, y también a veces con Mariana, y había un día en la semana que quedaba solo el espacio de psicología, y la mamá empieza a notar como cansancio en Valen, ¿no? En relación al espacio de psicología en sí. Y lo que a nosotros nos hacía un poco de duda o de pregunta era si esperar a acompañarlos a que se fuesen de vacaciones, porque iba a ser un momento en la dinámica familiar como muy diferente a toda esta cuestión tan estructurada, tan rígida, ¿sí?, que tenía la madre. Si esperar el inicio de la escolaridad primaria para ver cómo Valentín se desenvolvía en todo esto. Y la realidad es que nos dimos cuenta que eran más dudas o preguntas o incertidumbres nuestras, ¿no?, de lo que efectivamente requería esta familia, y ahí fue donde pudimos decidir el alta como una intervención que sancione la ausencia de patología alimentaria, y que sancione también ahí el saber hacer de los padres en relación tanto a la alimentación de Valentín como al registro del cansancio con el tratamiento, ¿sí? Esta familia se iba a ir de vacaciones unos días previos a que Valentín empiece la primaria, porque caía justo feriado de carnaval, entonces él tenía que ir, supongamos, el martes y miércoles al colegio, después venían los feriados de carnaval y retomaban a la otra semana, ¿no? Y la madre dice, pensamos en volvernos antes, pero necesitamos vacaciones, necesitamos desconectarnos, apagar los teléfonos celulares, ¿no? Constatamos también el cansancio de la familia con el tratamiento, porque realmente es una familia que acompañó muchísimo, que trabajó muchísimo, y la madre dice, hubiera sido impensado para mí que mi hijo empiece primer grado con 2 ausentes, ¿sí? Se señala ahí esa flexibilidad también en lo familiar. Vemos cómo esta cuestión del siempre en el mismo lugar, ¿no?, y del sostén del estancamiento se flexibiliza, y bueno, y es que efectivamente planteamos el alta de tratamiento, ¿sí? Me parece interesante a veces ubicar ahí el obstáculo del propio equipo a veces en pensar o sancionar la fecha de un alta, ¿no? Y ahí la riqueza también del interdisciplinario. Y bueno, para cerrar, estas palabras finales de la madre, que no fueron en la última entrevista de familia, ¿no? Esto fue lo que efectivamente también nos hizo constatar que había que dar el alta. Cuando se introduce con la madre la posibilidad del alta, dice la madre estas palabras: yo tengo ganas de escribir en mi Instagram y recomendarle a todo el mundo que piense que su hijo va a comer así siempre, porque yo pensé que Valentín nunca iba a resolver esto,
tengo ganas de decirle a todo el mundo que vayan a seda, que no den por sentado que su hijo se alimenta de una manera, porque uno termina naturalizando algo de eso y estamos sosteniendo el problema. Era indispensable que hagamos nosotros cambios en lo familiar y lo hemos hecho. Nos ha costado mucho trabajo. Hay que ser muy constantes, pero efectivamente Valentín ya no tiene más problemas con la comida, ¿sí? Esto lo consigue enunciar la madre incluso antes de que sancionemos el alta, y fue entrevista que nos hizo constatar que había que dar el alta del tratamiento y validar ese saber materno. La madre constata cuando hacemos la última entrevista de cierre los cambios en el paciente, ¿no? No solo en lo alimentario, también en lo corporal. Hizo el tratamiento estando pálido, ojeroso, agotado, la madre asociando todo esto al no estar bien alimentado, ¿sí? Y dice, hoy Valentín tiene otro cuerpo, la madre destacaba el tema del crecimiento en talla, ¿no? Como marcaba Mariana, y de la masa muscular, ¿no? Un paciente que también empieza a hacer actividad física. Había mucho miedo de los padres en relación al tema de las piletas, y había mucho miedo de los padres en relación a un montón de cosas, que con el correr del tratamiento se fue flexibilizando mucho más. Un pacientito que no se quedaba a dormir en la casa de los abuelos más que un día, porque ellos tenían que garantizar que coma, entonces rápidamente lo volvían a meter en la casa para que se alimente, y la realidad es que terminó yéndose a la casa de los abuelos con una mochilita y le dijo a los padres, vuelvo en 3-4 días, ¿sí? Bien. ¿Cuánto tiempo duró el tratamiento exactamente? Fueron 8 meses, 9 meses. De tratamiento, 8 o 9 meses de tratamiento. De mayo del 2020 a febrero, parece, ¿no? Sí. Sí. Sí, de mayo a febrero, sí. Bueno, felicitaciones. Qué trabajo, qué buena la presentación y qué trabajo que hicieron, realmente. Acá se nota la articulación de todo el equipo. Se nota la articulación de todo el equipo, cómo trabajaron a sabiendas de lo que pasaba en el otro espacio. Los efectos de la interdisciplina están muy presentes. Bueno, la habilidad de Bea para estas cuestiones y esa paciencia infinita que efectivamente produce una transferencia que por ahí de otro modo no es tan fácil lograrlo, digamos, hay que tener las ganas y la creatividad puesta al servicio de todo ese juego, toda esa cosa lúdica, que bueno, no es una condición sine qua non para el trabajo de nutrición, digamos, ¿no? O sea, es como un plus que hay ahí. La presentación me encantó, tengo algunas consideraciones para hacer, como para tipo una reflexión. Me interesó mucho esta posición de la madre que ya daba cuenta de una gran posibilidad de arribar a la cura, que es, el médico le dijo, no la escuchó, dice ella, o sea, el médico optó por la procrastinación y ya le va a pasar, y la madre quería que alguien le atienda su pregunta, ¿qué pasa con mi hijo? Con lo cual, cuando alguien viene con preguntas, es de buen pronóstico y hay que atender esa pregunta y valorársela cuando, o sea, esto lo digo como una generalidad, ¿no? Cuando alguien dice, yo me pregunto, ¿qué pasa? Bueno, eso a veces hay que subrayarlo y decirle, bueno, está muy bien que usted se pregunte, ¿no? Es muy valioso que usted se pregunte, porque quiere decir que antes hubo una escucha, una mirada, una observación del tema, un qué hacer con el tema, y vino a buscar un lugar especializado, con lo cual, digamos, ahí hay una posición de la madre, más allá de todo lo que haya tenido que rectificar, que estaba a favor, digamos, ¿no? Y después, otro tema que quería mencionar es que esas presencias de los hermanitos, como pasa con Juan Martín Boba en este momento, ¿no? Esos hermanitos que son los que, en este tipo de patologías que suelen ser patologías de tipo narcisísticas, ¿no? Lo que no está idealizado está desvalorizado, y el hermano que se propone como el ideal, ¿no? Yo participo, soy simpático, me como todo, ¿no? Entonces,
como que esto ubica al otro en el lugar de lo desvalorizado, ¿no? Del delgadito, del que no puede, del que se atragantó, del que no puede tragar, del que no puede comer. Entonces, esos hermanitos son muy complicados y siempre hay que hacer un enorme esfuerzo en plantear que no puede concurrir a la consulta, ¿no? Como este caso, vuelvo a repetir porque me hizo acordar de Juan Martín, que ya le dijimos un montón de veces que no vengan con el hermanito, y la explicación es no, pero bueno, no tenemos dónde dejarlo. O sea, el padre y la madre, todos vienen con el hermanito, no hay nadie en el mundo para dejarlo a ese hermanito, ¿no? Y entonces dejan al enfermo y se van con el hermanito sano a la heladería de la esquina, a pasear, al Unicenter, con lo cual complican mucho la situación, digamos, del espacio terapéutico. Es vivido por los niños casi como una especie de castigo, o como una demostración, o como una demostración de que, bueno, vos sos el que no sabe, no puede, vos estás a menos en la cuestión, ¿no? Otra de las cosas, esto que decían que ellos estaban así como en un lugar de hijos con ropaje parental, porque la tercera generación parece que era la que podía, la que sabía, ¿no? Tanto del padre como de la madre. Y me parece que hubo un crecimiento también de los padres en tanto padres con este tratamiento. O sea, de alguna manera el equipo los fue llevando a que vayan a sus lugares, ¿no? Tomen sus puestos, sos una madre y sos un padre. Y esta asociación de la madre, de que algo de esto le generaba una asociación a un trauma infantil de la muerte de su tío, complicaba las cosas, ¿no? Porque miren en qué lugar quedaba Valentín, ¿no? Quedaba como la ecuación simbólica de ese tío que se murió, de ese tío con HIV que se murió. Y bueno, también es interesante lo que dice Bea, no tratamos de cambiar lo que come, o sea, empezamos aceptando. Con lo cual es toda una consigna esa, ¿no? Porque, digamos, nosotros cuando estamos los profesionales de las distintas áreas, casi siempre el ímpetu es cambiemos esto, cambiemos lo otro, porque esto está mal, ¿no? Entonces, esa paciencia inicial que implica una aceptación de que, bueno, arrancamos con esto y no te cambiamos todo, es interesante. Y los padres reaccionan a eso, hay que tener herramientas para frenarlos, porque dicen, pero no me das nada, pero ¿y cómo? La madre quería el plan alimentario, de hecho, cuando me pidió el evento del pedido de las viandas, yo se las mandé las viandas, se las mandé después, pero ella le pudo hacer las viandas con lo que él ya había probado, e incluso incluyó alimentos nuevos en las viandas. Claro. Eso lo tenía que hacer ella. Claro, o sea, yo le podría haber puesto la receta, pero en realidad eso lo logró la madre. por ahí habría que tener a mano el criterio de que cuando te dicen no me estás dando nada, le puedas decir te estoy dando y te estoy prestando la paciencia, la aceptación, todo lo que tenemos que tener para arrancar con una posibilidad de cambio positiva, y no una posibilidad de cambio que termina siendo casi un cachetazo, ¿no? Y otra cosa que me llama mucho la atención de este tratamiento, que me parece que es una puesta en acto de esta recorrida hacia la exogamia, porque esto de que los dos estaban muy vinculados a las historias personales y a sus propios progenitores, ¿no? A que esta mujer quiso ir a hacer toda esa práctica, que no me acuerdo cómo se llama, que tiene que ver con los ancestros, como si hubiera estado unida a algo y que tenía que ir a alguien que le corte un cordón umbilical con sus ancestros, no sé, una cosa así, creo que son esas prácticas que no sé cómo son, pero mucha gente las nombra, y que terminan comiendo comidas de otros países, o sea, es muy interesante que,
o sea, trascienden las fronteras, ¿viste? La comida de Venezuela, de México, de acá, de allá, es como estaban tan metidos para adentro de sus propias historias y terminan como simbólicamente cruzando las fronteras, ¿no? O sea, abriendo las puertas. Así que me parece súper interesante. El tema de los hermanitos lo subrayo, lo digo para los que estén presentes y tengan pacientes con hermanitos que se introducen en los espacios terapéuticos, no de la buena manera, sino de una manera así imperativa, tenerlo en cuenta. Es muy interesante este caso, muy interesante, y lo presentaron súper bien. Felicitaciones. Gracias, Olga. Yo lo único que quería recortar que en este caso teníamos un niño que estaba sano, no tenía ningún problema de crecimiento, y desde el punto de vista nutricional es importante tener como una valoración inicial, ¿no? Con el recordatorio, a ver qué está comiendo y si se cubren las necesidades. Obvio. Porque puede haber una situación en que eso no ocurra, y bueno, paralelamente desde el área médica habrá que dar, no sé, un suplemento, pero el trabajo de la nutricionista es lento, de la nutricionista y los padres, ¿no? Y de todo el equipo. Es lento, partiendo desde lo conocido a lo conocido. Si uno va a confrontar, lo mismo con adultos, si vas a confrontar con los alimentos que come, ya perdés. Pero, digamos, sin descuidar, no quiero que quede el mensaje de que nos vamos a tomar un año para que coma algo y mientras se va desnutriendo, sino que Obvio. lo nutricional va a estar a cargo, y hay que, sobre todo para las nutricionistas, analizar los primeros recordatorios o registros de alimento para ver si falta algún nutriente. Bueno, habrá que suplementarlo, tenemos que asegurar que mientras vamos trabajando tengamos combustible, digamos. Y también lo interesante de lo lúdico, a lo que se enganchan el padre y la madre, porque el valor de la presencia de los padres, sobre todo del padre que era un gran ausente, desde otra posición, digamos, en definitiva, que con lo lúdico que se puso en juego, con la comida, para que él acepte el alimento, empezaron a entrar desde otro lugar y desde otra perspectiva los padres. Y esto es muy determinante. Esto es muy importante. Un padre que no podía, que no participaba, que de repente participaba de la factoría de la comida que se iba a comer, y de darle las formas y de poner ahí creatividad. Eso hay que trabajar con el padre y con los chicos. Es como que jugar con ambos, invitarlo a jugar y verlo jugar. Y bueno, al principio el padre realmente estaba incómodo. Yo no le di lugar a la incomodidad, yo seguía jugando y dale, tomá, qué sé yo, ¿viste? Y bueno, a la larga se enganchó. O sea, pero sí, los padres se muestran, y algunas madres también. Les cuesta muchísimo. Pero Les bueno. costaba mucho lo lúdico a ambos padres, ¿no? Y ahí también Bea estuvo muy, muy atenta a la transferencia con la madre, ¿no? Porque ubicábamos que donde la madre sienta que Valentín solo le comía a Beatriz, ¿no? Y no le comía a ella, se nos iba a complicar todo. Entonces Bea decía, ¿no? Estuve y alerta porque todos me dijeron, o sea, yo por mí misma también me cuidaba, pero me lo advirtieron también, con lo cual yo pude estar alerta para que la madre nunca le pase esto. Claro, no era sin la madre, y lo interesante en relación al hermanito, yo no amplié sobre el hermanito, pero Valentín no había manifestado nunca celos con el hermano, ¿sí? Él había estado muy contento con el embarazo de la mamá, lo había recibido muy contento. Yo decía, la mamá, ¿qué problema esto? Y bueno, finalmente aparecieron los celos con el hermanito, Valentín diciendo que no se quería bañar más con su hermano. Hay una situación también en el baño que el hermano lo estaba mirando mientras él se bañaba, ¿no? Desnudos los dos, y Valentín se muerde un dedo y llora, ¿no? Y entonces yo no entiendo qué pasó. Estaba pidiendo a gritos y a mordiscones un poco de intimidad, pobre. Con los arándanos la madre llegó un poco horrorizada, ¿no? Este no es mi hijo, dijo en consulta, no sé si no fue cuando lo conectó con Rocío.
este no es mi hijo, está desquiciado, ¿no? Porque comía mousse de arándano sumamente contento, ¿no? Había una función también en sostenerlo en ese lugar de niño, de bebé. La mamá después ubica cuán encima le estuvo a Valentín, ¿no? Y cómo le costaba a ella soltarlo. Y le justificaba todo el síntoma materno. Ujú. Justificaba el síntoma materno, el síntoma del hijo. Bueno, genial. Felicitaciones. Aplausos. Muy bueno, muy bueno. Damos por finalizado, Olga, ¿te parece entonces? Contenta. Chicas, esto es algo para... Nada, yo creo que es algo que se puede considerar de las escrituras que tenemos que guardar y que se pueden por ahí pulir un poco más, porque me da la sensación que hay tanto material acá, tanto que ustedes tuvieron que recortar, pero que se pueden presentar en alguna otro espacio, digamos, así, académico. Así que, bueno, muchas gracias. Quería decir dos cositas nomás, si se Sí. puede. Sí, cómo no. ¿No? Buenísimo. Primero felicitarlas porque se nota mucho el lindo trabajo, ¿no? Se nota cuando alguien va disfrutando del trabajo que va haciendo, más allá del obstáculo que pueda encontrar en el trabajo, ¿no? Había dos cosas nomás que yo quería resaltar que me parecen que hacen a la singularidad de este caso. Que uno las podría pensar así como que recorren del principio al fin, que es una tiene que ver con, me parece que es bien importante entender que singularmente lo que posibilitó para mí todo el trabajo del caso es que esta familia no se podía equivocar. Cuando alguien no se puede equivocar, no puede jugar, no puede cambiar cosas y no puede hacer nada. Si uno no se puede equivocar, no puede hacer un síntoma, por ejemplo, como le pasaba a Bastián. No podía hacer un síntoma, porque ni siquiera hacía un síntoma clínico, para decirlo así. Era algo que pasaba tan desapercibido como para el pediatra. Pese a eso, me parece que la madre fue a pedir autorización de que se puede equivocar. Eso me parece que recorre bien todo de punto a punto porque lo hace muy posible. Vea, vos dijiste, no había que decirle que se equivocaba, sino acompañarla a que eso es jugar, ¿no? Jugar y se equivoca. No hay error o acierto en el juego. Uno juega, ¿o no? Claro. Y me parece que eso es bien interesante porque yo en este caso, uno lo sabía, y me parece que eso... Hay algo distintivo en el caso de él que tiene que, fíjense qué poco lugar tiene, pese a que ha tenido mucho, el lugar de psicología. Es re interesante eso, porque él claramente se enganchó por todo un hacer con lo alimentario, realmente se puso a jugar ahí algo serio para él, lindo, divertido, y se reenganchó. Para mí el tipo hizo todo un trabajo ahí, ¿no? Sí, yo creo que también el hermanito jugaba un papel complicado porque el hermanito es el que le garantizaba a la familia de que los padres no se equivocaban, porque de hecho este hijo come de todo y no tiene ningún problema. O sea, era, digamos, un testigo de que los padres eran infalibles. Y el problema del paciente... Fíjate esto, él, en lo alimentario, el hermanito podría comer de todo lo que quisiera. Pero él de lo alimentario, por eso digo que ahí hay algo súper interesante que él hizo, él sabe 3 kilómetros más. Porque él se sirvió del espacio, tenía un problema con eso, ni siquiera un síntoma, pero él te sabe hacer cosas de cualquier lado ahora. Te jugó con eso, porque antes no podía ni competir con el hermano él. Me parece que él quedaba fuera de juego, y ni siquiera sin poder hacer un síntoma. Él estaba tan caído, uno podría decir o no. Porque en eso es súper interesante. Él ni siquiera podía ser un donadio en eso, ¿no? Porque el padre, está bien, estaba caído, pero tenía su laburo, avanzaba. Él no. Y él me parece que pudo, me parece que eso, por eso es re interesante eso, ¿no? Hacerse como todo un trabajo puede hacer el tipo, ¿no? Por supuesto que no es sin, por eso digo, no es sin que la madre pueda entender que hay que equivocarse o no, y hay que jugar. Eso, la verdad que
es bien importante, ¿no? Y más con muchos niños, porque en este caso es bien interesante eso, insisto, porque viene de principio a fin y no nos vamos a encontrar con padres parecidos. A veces no van a estar dispuestos y vamos a tener que hacer otras cosas. Pero en este caso fue re interesante porque quizás entendimos que de eso se trataba, ¿o no? Sí, también quiero valorar el tema de que la madre tenía una posición bastante valiosa en el sentido que llegó con una pregunta y buscando, o sea, no Claro. quedó enganchada con la justificación del médico, señora, esto no es nada, ya el tiempo lo curará todo, ¿no? Sino que se dispuso a hacer algo y a exponerse, ¿no? Creo que es en ese Ella sentido. quería que le digan, estás equivocada, ¿eh? Hay un problema en la familia. No Yo que le le digan, no hice, pasa nada, tu familia está bien, porque esa no es eh, la verdad de la familia, ¿verdad? yo le hice el diagnóstico a la mamá y cuando me dijo que no podía, que había venido por el pediatra y qué sé yo le puse como horrorizada. ¿Cómo que no pasa nada? Es grave lo que le está pasando. Vamos a ver qué podemos hacer para revertir esto. Y cuanto antes mejor. Y la mamá quedó medio descolocada porque creo que venía preguntando, bueno, sí, se puede hacer algo, pero medio casi desahuciada, digamos. Pero bueno, un poco también ahí yo pesquisé la pregunta. A mí me parece que papás que se preguntan cosas es genial, es como tener Y el 50%. problema de que se encuentren con un pediatra porque esta mujer siguió adelante, pero Sí, mucha gente dice, no, el pediatra me dijo que no pasa sí, nada. sí. Entonces, hay bastante, cuando yo digo que esto es un trabajo que puede ser interesante presentarlo en el sentido de una función preventiva, para que lo escuchen médicos y se den cuenta de que tal vez decir, no, hay que esperar, no pasa nada, no, esto ya solo se va a cambiar, solo se va a modificar, cómo esa palabra del pediatra puede estar obturando una salida saludable, ¿no? Que sería un tratamiento adecuado. Claro, en eso totalmente, Olga, eso es re valioso, de que esto vale para todos, ¿no? Sí, Cuando sí. algo insiste, hay que escucharlo, por más que uno crea que hizo todo lo que había que hacer, si algo insiste, porque hay algo que está mal, ¿o no? Claro que sí, claro que sí, Así, ¿o no? claro que sí. Sí, sí, sí. Bueno, Acá Daniela Mallorca puso algo en relación a que se escucha mucho la búsqueda por parte de los familiares que no son escuchados por médicos o pediatras y pasa tiempo hasta que consultan. En realidad muchas veces no es que no sean escuchados, si lo pensamos analíticamente sí, no son escuchados, ¿no?, en lo que vienen a demandar, pero en realidad es que es el problema que tenemos con este tipo de casos en chicos tan chiquitos, me parece que es más general el desconocimiento. Un chico que no come todo lo que los padres quisieran que coman, bueno, está bien, los padres son unos hinchas y en realidad no, hay que escuchar bien justamente qué es lo que no se está comiendo en ese caso. Perdón que saqué la cámara, pero tengo muy mal internet, no quiero que se corte la grabación. claro. Sí, perdón, me Bueno, acordaba también un caso acá que fue con Ro López, está Lucas Rivarola, no me acuerdo quién era la médica, pero era alguien de alguna provincia del norte, pero bueno, tenía 8 años y comía vitina, digamos, nada más, y galletitas y dulces. Y era como re complicado y no me acuerdo si tenía 8 años, ¿no? Y como que esto, iban a los médicos del pediatra y como, bueno, ya se le va a pasar, ya se le va a pasar. Y era 8 años con vitina, nada Nosotros, más. nosotros atendimos un caso en una época que Mariana se va a acordar de esto, de una paciente que siendo adulta lo único que comía era vitina. ¿Te sí, acordás, Mariana? sí, sí, sí. Y no salía de la vitina. Ujú. Bueno, obviamente que fue un largo recorrido porque era una mujer, no me acuerdo la edad exactamente, pero Tenía seguro que 30 y pico, casi 40, Sí, Olga, me parece, y que el 40. marido era obeso, ¿o no? sí, Sí, sí. Y entonces, tengamos en cuenta que este trastorno, TERIA, puede presentarse en cualquier edad, ¿no? Hay una prevalencia en niños, pero puede presentarse en cualquier edad, o sea que hay que estar sí. advertido, ¿no? Sí. Bueno, bueno, muy bien, muchas gracias.
Muy lindo, muy bueno el trabajo. Un gusto compartirlo, fue un hermoso tratamiento de atender, la verdad. Gracias por escucharlo. Muy bueno. Bueno, gracias. Hasta luego. Adiós, nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias.